Hola, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de por dónde se estén conectando. Empezamos con el video un poquito hablando de qué es Samia Media, quienes es la primera vez que se conectan a un café con expertos. Samia Media es una iniciativa que creamos varios colegas alrededor del mundo para, bueno, que llevamos muchos años trabajando en organizaciones sin fines de lucro, ya sea liderándolas o siendo partes del consejo directivo o como voluntarios. Y nos hemos dado cuenta que si bien las organizaciones pues están llenas de gente muy profesional, talentosa, trabajadora, con muchísima pasión, de repente pareciera que son como, haciendo la analogía del coche, es como tener un coche último modelo, con un gran motor, con un gran conductor, pero con una llanta ponchada. Y esa llanta ponchada muchas veces es la manera en la que comunicamos nuestra causa, la manera en la que recaudamos y podemos hacer crecer nuestro impacto. Y creamos Amia Media con la intención de, pues ya haciendo una analogía más sostenible, pusimos una bici, no un coche, con la intención de ponerle aire a esa llanta ponchada y que las organizaciones puedan llegar más lejos. Con eso hemos creado muchísimas herramientas. Creamos estos espacios que son cafés con expertos. Cada 15 días tenemos un café con alguien que es experto en algún tema, ya sea de comunicación, de recaudación o cualquier tema relacionados con las organizaciones sin fines de lucro. Uno es en inglés, otro es en español. También todos los jueves sale una herramienta que pueden bajar gratuitamente. Pueden ser algún template para hacer su propia campaña de comunicación o su propia campaña de recaudación o alguna guía de cómo evaluar tu organización. En fin, todos los jueves sale una. También tenemos cursos igual gratuitos. Y bueno, el día de hoy es Café con Expertos y nos toca platicar con Alan Rhodes, que bueno, yo podría platicarles mucho de Alan y podría leerle su bibliografía, pero mejor les voy a platicar lo que yo creo de él y por qué considero que es un experto. Yo a Alan lo veo como tres cosas. Primero, es un emprendedor, es una persona que siempre está teniendo nuevas ideas, que siempre está innovando. Después lo veo como un arquitecto organizacional, ya me dirá Alan si estoy bien o estoy mal, porque siempre está creando espacios en las organizaciones sin fines de lucro para que podamos reflexionar formas de crecer, ¿no? Y, y bueno, y también lo veo como un tejedor de acuerdos, ¿no? Porque en estos espacios de reflexión de a dónde queremos llegar, pues también hay conflictos, ¿no? Y hay tensiones, y hay oportunidades, y Alan logra identificar cuáles son los puntos de acuerdo y tejerlos de alguna manera para que todos podamos llegar a un fin común. Entonces, bueno, sin más, para que yo no hable más, les presento a Alan Rhodes, que está aquí con nosotros. Alan, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Ana, por la invitación y poder enmarcar eh, también este café con expertos, como le llamas en Samia Media, en una de las iniciativas que hemos emprendido varias personas en Latinoamérica, que se llama Reimagina 2030, que ya comentaremos más adelante. Claro, de hecho me llama la atención que la manera en la que te describes bueno, si quieres platícanos cómo te describes en LinkedIn y por qué te describes así. Pues, en una de las tres características que mencionabas, o como tú me veías, de arquitecto organizacional, en Instagram me defino como más bien jardinero de organizaciones, ¿no? Me gusta más la analogía. No tengo nada contra los arquitectos, pero la jardinería es una de mis pasiones, me encanta. Tengo un huerto en casa, tengo un invernadero. He trabajado en temas de agricultura biointensiva, más a nivel como de casa, y me gusta mucho la analogía de que si pensamos que las organizaciones son organismos vivos, ¿no? Del cual las personas que formamos parte le damos vida, entonces en ese sentido, o sea, cuando uno está jardineando, ¿no? Puedes
puedes tener cierta intencionalidad de lo que quieres plantar, qué semillas vas a poner, regar, poner la composta, pero en realidad no tienes control de lo que pueda suceder, ¿no? Hay muchas otras variables a considerar y no puedes controlar. Y también es esa invitación a dejar el paradigma de la planeación y del control, ¿no? Y a invitarnos a otra manera de hacerlo. Entonces, por eso me defino como jardinero de organizaciones y en LinkedIn hablo que mi propósito es reimaginar la vida, ¿no? De reimaginar la vida personal, de las organizaciones y de cómo conectamos también, ¿no? En espacios de colaboración. Claro, sí. De hecho, una de las razones por las que, una de las muchas razones por las que queríamos invitarte el día de hoy es porque Alan, desde que empezó la pandemia, como buen emprendedor, creó una iniciativa que se llama Reimagina 2030, con muchas organizaciones en Latinoamérica, en donde se empezaron a preguntar, bueno, la forma en la que hemos trabajado siempre es la forma que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, a lo largo de estos 2 años, a él y los colegas que han estado involucrados en este movimiento, pues me parece que han aprendido mucho, ¿no? Entonces, igual no sé, Alan, si nos puedes platicar de esto de Reimagina 2030 y igual de tu propósito de reimaginar la vida, cómo se conecta o si nos los puedes explicar a los que no estamos tan metidos en este tema. Ya, gracias. Bueno, Reimagina 2030 surge de vivir en pandemia, ¿no? O sea, una década inicia en el 2020 y mucho de las iniciativas a nivel internacional se enmarcan hacia el 2030, ¿no? Entonces, este pensamiento de largo plazo, y entonces surge la idea en el trabajo que yo estaba haciendo con organizaciones y sabiendo que hay un ecosistema y muchísimas personas haciendo este trabajo a nivel del mundo, pero cuando uno se va metiendo, te vas encontrando que hay pocas referencias o ejemplos en Latinoamérica. O sea, parecería que las empresas y las organizaciones que están repensando dos cosas básicamente, cómo se gestionan, cómo se organizan, ¿no? Y cómo operan, y por otra parte, el, el cómo se empieza a explorar nuevas formas de copropiedad, ¿no? Entonces, la propiedad y la gestión. Y pues cada vez hay más literatura, sigue siendo un tema que está emergiendo, pero con cada vez más velocidad, en un nuevo estadio, digamos, de conciencia humana y que esto se expresa en las organizaciones de las cuales formamos parte. Y muchos ejemplos son muy, yo les digo, eurocéntricos, ¿no? Y mi pregunta era, ¿y qué pasa en Latinoamérica? También porque mucho del contenido, información está en otros idiomas, pero poco en español. Y entonces, a partir de haber conocido en los últimos 2, 3 años a personas en Latinoamérica, pues me empecé a conversar, ¿no? Y empecé a tener entrevistas uno a uno con personas que iba conociendo desde Argentina, en Perú, en Chile, en México, y preguntándoles, se percibe una necesidad de crear un espacio de encuentro para que todo lo que esté sucediendo en Latinoamérica encuentre un solo lugar del cual puedes encontrar como el buffet, ¿no? El menú de todos esos movimientos, de esas comunidades de aprendizaje en español principalmente. Queremos también tenerlo en portugués, que Brasil es un país enorme, ¿no? Con muchas iniciativas y muchas cosas muy interesantes también sucediendo. Y poder encontrar qué está pasando en Latinoamérica, cambiar el spotlight, ¿no? A este enfoque eurocéntrico y generalmente anglosajón y en inglés, hacia Latinoamérica. Extraño, porque como pueden ver en mi nombre, yo no tengo nombre muy mexicano que digamos, pero soy hijo de inglés y de mexicano. Bueno, habiendo dicho eso, esta conversación emerge que sí, o sea, que hace falta un espacio en donde empezaran a confluir estos. Y la primera hito que dijimos que sería útil sería un evento virtual, le llamamos la Cumbre Virtual Reimagina 2020, que fuera un punto de partida hacia esa visión de poder ver a 2030 organizaciones para el 2030 en Latinoamérica que se estuvieran reimaginando. Y reimaginando abarca
un gran paraguas en estos temas de propiedad, de gestión, y ha ido aglomerando e invitando a movimientos como capitalismo consciente, empresas B, modelos de gestión como la sociocracia, como la holocracia, comunidades de aprendizaje alrededor de la agilidad, de organizaciones horizontales, recientemente también buscando toda una comunidad muy grande, y aquí está Joel, que se conecta desde de Puerto Rico, que trabaja mucho el tema de la teoría U como un framework de exploración hacia el futuro que quiere emerger. Entonces, bueno, todo eso ha ido aglomerándose primero en esa cumbre y se ha ido formando una comunidad alrededor que para la cumbre 2021 decide, por consentimiento, definir y crear una expedición hacia la cumbre. Y esa expedición a la cumbre empezó el 1 de septiembre y se han ido enmarcando en esa expedición lo que le llamamos fogatas y campamentos, ¿no? Pequeños eventos que van planteando temas para poder contribuir y también encontrando espacios donde podamos compartir esto. Y bueno, tú desde Samia Media pues participa, como muchas personas en la comunidad representan diferentes tipos de organizaciones, empresas, consultoras, facilitadores, pero también empresas de software, ¿no? O sea, como empresas y organizaciones que están explorando estas ideas. Y bueno, reimagínese eso, reimagínese un punto de encuentro, un espacio de conversación para explorar estas nuevas formas de ser organización. Me parece muy interesante que hables de este tema de eurocéntrico, porque en el tema de recaudación de fondos, que es una de las cosas que nos especializamos en Samia Media, vemos que casi todo lo que hay está muy enfocado en el mercado anglosajón, ¿no? Em, y, y bueno, y ahí se ha profesionalizado mucho. Pero bueno, yo no te puedo decir las miles de veces que he estado en cursos que no se adaptan a la realidad de Latinoamérica, ¿no? Y es difícil hacerlo porque lo que tiene este mundo anglosajón es que ha medido muchísimo. Se lleva midiendo todo desde hace muchos años, ¿no? Estos espacios como el que tú estás creando aquí en Latinoamérica han existido mucho en el espacio anglosajón o en el espacio más eurocéntrico, como tú lo llamas, y, y eso ha generado muchísima información que permite analizar y decir, ok, esto es lo que se genera, a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ver que tú estés reuniendo organizaciones o estés haciendo estos ejercicios de reflexión con muchas organizaciones en Latinoamérica, porque me parece importantísimo tener esta información de qué es lo que está pasando en las organizaciones en esta parte del continente, ¿no? Y bueno, y lo ligo a mi siguiente pregunta, o sea, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, ¿qué estás viendo que está pasando en las organizaciones civiles en México y en otros países, ¿no? Yo como muchas personas, pues seguimos aprendiendo estas cosas y me gusta luego hacer referencia de dónde voy diciendo lo que digo y me lleva a pensar, estoy leyendo ahorita un libro que se llama Self Management por un autor eh, español que se llama Leonardo Ravier, y me gusta el primer capítulo porque hace la analogía eh, y pregunta, ¿no? En el inicio del capítulo, ¿cuánto tiempo tienes? Si estuvieras encerrado en un cuarto es medio trágico el ejemplo, pero cuando estás en un cuarto que tiene tantas dimensiones y está goteando, hay una gotita de agua que está cayendo, pero lo que te invita a pensar es que esa gotita se duplica en cantidad de agua que está cayendo cada segundo, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo tienes para encontrar una solución y poder salir? Y lo que está buscando explicar es que puedas dimensionar el tema de la exponencialidad, o sea, el tema exponencial, ¿no? La tendencia de lo que es una curva exponencial. Lo relaciona también con otro libro que recomiendo mucho que se llama Reinventar las organizaciones de Frederic Laloux, ¿no? Que se publicó en el 2016 y que justamente hace casos de estudio, dos empresas en el mundo
desde 15 miembros hasta 15,000 miembros que viven temas de autogestión. Lo que él le llama organización STIL, que tiene 3 pilares: la autogestión, un propósito evolutivo y que busca que las personas que colaboran en la organización puedan colaborar en plenitud, o sea, siendo personas completas, ¿no? No teniendo máscaras. Bueno, regresando al ejemplo de Leo Ravier y buscando contestar tu pregunta, dice, en este libro de Frédéric Laloux, él esquematiza usando la espiral dinámica las diferentes estadios de conciencia humana que hemos visto históricamente y que empieza a surgir una nueva que en las organizaciones él llama TIL. Y que aunque son estadios que podrían verse secuenciales, en realidad van viviendo a la par en el momento que estamos, ¿no? Hay organizaciones que él dice son muy ámbar, muy jerárquicas, y existen todavía. Hay organizaciones que son más verdes, y entonces están con un propósito y basadas en valores, pero aún con cierta jerarquía, si no son autogestionadas, y están las TIL que tienen estas 3 características. Pero cada vez vamos viendo que están creciendo y emergiendo con mayor velocidad. Entonces, lo que yo veo es que cuando uno se va metiendo es como todo, te vas metiendo y sientes que todo está cambiando, sales un poquito y las organizaciones siguen muy jerárquicas. Acotándolo el tema de las organizaciones civiles, mi inquietud personal es que estamos tratando de cambiar e impactar en el mundo y hacer un mundo mejor con patrones y formas de trabajo que se inventaron hace 200 años. Y entonces, eso que nos trajo a este momento y resultó, ya no son las herramientas y estructuras para poder seguir hacia los siguientes 100 años, ¿no? Deja tu 200, pero los siguientes 50 años tal vez, porque las cosas están cambiando. Pero nos invita a eso. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que cada vez, o sea, nosotros estamos haciendo en Reimagina un mapeo de organizaciones y empresas que están explorando estas nuevas formas de ser y hacer las cosas. Y todo el tiempo, cada semana va surgiendo, mira, aquí también otro ejemplo, otro ejemplo. Quiere decir, están emergiendo, ya sea porque no estaban mapeadas o porque cada vez resuena más en líderes, en empresarias, ¿no? En fundadores de organizaciones civiles, que se tiene que cambiar la manera en que están estructuradas, en las cuales están funcionando nuestras organizaciones humanas. Entonces, creo que aquí ya es deseo, ¿no? Yo veo que las cosas están cambiando. Quiero decirte que con la referencia a estos, ¿no? A lo que dice Leo Ravier y Frédéric Laloux, el tema exponencial, estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Como de colapso de esas estructuras que no están funcionando, y lo vemos en lo económico, en lo político, en lo social, y están emergiendo estas respuestas diferentes, ¿no? Yo quisiera pensar que para el 2030 esto ya no sea la orilla, ¿no? El fringe, como dicen en inglés, sino sea mainstream. O sea, esto es la manera que hay. En mi experiencia, en las organizaciones y equipos con los que yo colaboro, cuando ya vives una nueva manera de trabajar, ya no te ves, es más, ya no puedes trabajar en la estructura jerárquica tradicional, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo entiendes por qué. Y no sabes por qué es más avanzado, simplemente es porque no tiene sentido, o sea, ese trabajo industrial, ¿no? Mecanicista que nos plantean las estructuras actuales de la gran mayoría de las organizaciones. Espero haber contestado a la Bueno, y pregunta. lo que yo también veo es que las organizaciones que, que son más jerárquicas también están tendiendo a desaparecer. O sea, es decir, estas organizaciones en donde el consejo hace un micromanejo, pues igual se cansan, ¿no? Y terminan haciéndose más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas hasta que desaparecen. Y también por eso creo que ahora vemos más este otro tipo de organizaciones que piensan de manera distinta. Ahora, yo creo que COVID, digo, ha traído muchas cosas negativas, pero me parece que también nos ha puesto en una situación en la que nos tenemos que reinventar sí o sí, ¿no? Entonces ya venía esa tendencia, pero a mí me parece que COVID nos dio un empujoncito. No sé tú cómo lo veas. Sí, o sea, definitivamente, ¿no? El COVID es una invitación y cada quien lo enmarca como quiere vivirlo, pero es una invitación
a repensar lo que se llama generalmente el futuro del trabajo. A mí no me gusta pensar el futuro del trabajo, nada más para que lo marquemos en contexto, la palabra trabajo viene de francés y es una herramienta de tortura, ¿no? El trabajo, y así se vive el trabajo. O sea, generalmente en muchas organizaciones el trabajo es ir a sufrirla, ¿no? Y imagínate, en inglés, el salario que recibimos es una compensation, es una compensación, es ya sufriste y te compenso por lo que sufriste, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí hay todo un tema ahí bien interesante conceptual. Entonces, el futuro del trabajo sí se aceleró con la venida del COVID, que nos empuja, nos encierra, ¿no? A lockdowns en muchos países, unos más radicales que otros, ¿no? Nueva Zelanda había 22 personas enfermas y todo el país de 4 millones lo encerraron, ¿no? Y en México, pues parece que ya no hay COVID, ¿no? Pero bueno, eso empujó al trabajo virtual. Ahora, el tema del trabajo virtual o remoto existió durante años, pero ahora fue como, pues todos a lo virtual, ¿no? Ahora estamos viviendo una etapa de que se habla mucho del trabajo híbrido, pero ya es una invitación a cambiar la tecnología. Ahora, el problema que vemos es que cambió la tecnología y el medio de comunicación y de organización y el flujo de trabajo, pero la estructura es la misma. O sea, yo me he encontrado con organizaciones civiles y privadas, no, ni se diga, ni lo quiero decir, pero civiles que les piden a los colaboradores que llenen un Excel con todo lo que están haciendo todos los días. O sea, es virtual y trabaja desde tu casa, pero no confío en que vas a hacer el trabajo, porque ya no te estoy viendo en la oficina. ¿No? Aunque en la oficina bien te podrías esconder un poquito y jugar solitario, pero ahora menos tienes el control, ¿no? Al menos ahí te veía que estabas sentado haciendo la chamba o estabas en campo haciendo el trabajo. Entonces, lo virtual sí ha cambiado la manera en que interactuamos, pero no quiere decir que cambiaron las formas de trabajo. Pero para ser efectivos equipos remotos, tiene que cambiar el mindset. Se habla mucho del tema del mindset, ¿no? Y tiene que haber ciertas condiciones básicas de transparencia, de seguridad psicológica y para mí, sobre todo, de confianza, ¿no? Esto es el trabajo que venimos a hacer y estamos conectándonos para hacerlo. Eh, y confío, porque para eso eres parte del equipo, en que harás las cosas. En mi experiencia, yo he trabajado en equipos remotos, mis iniciativas siempre han sido remotas y hemos tenido equipos trabajos. Primero estaba yo muy dedicado en temas de consultoría, en turismo, en áreas naturales protegidas y nuestro equipo estaba remoto y distribuido por todo México y no había nadie que vigilara nada, ¿no? Sabíamos cuál era el propósito, cuáles eran nuestros proyectos y cada quien qué roles tenía. En el 2018 creció, esa empresa nació en el 2019, en el 2018 nos adoptamos un modelo de gestión que se llama Holocracia y para el 2020 cerramos la empresa porque se fusionó con otra organización, ¿no? Y ahora Witopia, que es una empresa de formación y de facilitación digital, donde somos un equipo base de 4 personas, también virtual. Y esas características de la tecnología no es lo único que tiene que cambiar en este mundo virtual o híbrido, sino también el mindset de quienes formamos esa organización, ¿no? Y para mí la confianza es una de las cosas fundamentales. Claro, sí, a mí me queda claro. A mí cuando me tocó liderar una ONG, alguna vez me dijeron, oye, ¿por qué no pones un reloj checador, ¿no? Para saber a qué hora llega la gente y a qué hora se va. Yo les decía, ¿y como para qué? O sea, porque yo sé que hay gente que va a llegar a las 12 porque o deja niños en la escuela o tiene mañanas muy apretadas, pero se va a ir más tarde, o hay gente que es más productiva en la mañana y hay gente que es más productiva en la tarde. O sea, es decir, no todos trabajan en los mismos, no todos trabajan de la misma manera. Entonces dice, mientras estén en los momentos en que todos tenemos que estar juntos, porque hay momentos en que nos tenemos que reunir virtual o presencial, nos tenemos que reunir para ponernos de acuerdo,
Si la gente llega a las 12 y se va a la 1 de la mañana o llega o no llega porque está en su casa haciéndolo, a mí no me importa, ¿no? Y sí me veían con cara de, pues está loca, ¿no? O sea, seguramente algo se le botó en el cerebro, pero para mí funcionaba y creo que para la organización también. Ahora, tú hablas aquí en este tema de reimaginar, ¿no? Para mí la imaginación se me hace algo poderoso, ¿no? Es lo que nos permite reunirnos como seres humanos, lo que nos permite ponernos de acuerdo, soñar en algo y hacerlo imposible, hacerlo posible, ¿no? En el caso de Reimagina, ¿cuál es la invitación que estás haciendo, ¿no? Porque yo veo que hablas de 3 niveles, pero igual platícanos esos 3 niveles más detallado y dinos cuál es la invitación que haces y que nos puede servir a los que estamos inmersos en este mundo de las organizaciones sin fines de lucro para mejorar, porque todos los que estamos aquí, quizás a diferencia de muchas personas que tienen un trabajo que odian, algo que nos une en las asociaciones civiles es que estamos porque ahí está nuestra pasión, ¿no? Ya sea que estemos salvando un bosque o que estemos ayudando a personas en situación de calle o que estemos apoyando un albergue de enfermos terminales. O sea, es decir, la gente que trabaja en la sociedad civil es gente que tiene mucha pasión y que está ahí porque ama lo que hace, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería, qué nos serviría de esto reimaginar, ¿no? ¿Cuál sería la invitación que tú nos harías para poder tener mayor impacto? Porque eso es lo que queremos tener finalmente. Queremos que nuestras causas sean más grandes, lleguen a más gente, poder beneficiar a más personas, poder restaurar más hectáreas, etcétera. Ya. Cuando surge la idea de pensar en un nombre, ¿no? Y Reimagina 2030 sale, eh, coincido contigo que la imaginación es el arma secreta del ser humano, ¿no? Ante el caos, ante la necesidad, ante cualquier cosa, la imaginación es fundamental. Rescatarla. Eh, Creo que el gran reto es que, no voy a decir desde la familia, pero al menos desde la escuela, la imaginación nos las quitan a palos. O sea, como que todo está hecho para que la creatividad y la imaginación natural de todo ser humano desaparezca. O sea, porque lo que quieres, ¿no? La escuela nace como una fábrica para producir empleados y obreros para las fábricas. Y así sigue el sistema educativo. Entonces, bueno, la evocación de la imaginación es la invitación a regresar a lo que es más básico e intrínseco de cualquier ser humano, que es la imaginación y que nos diferencia de muchas otras especies. Y, y la imaginación es esta invitación de también entender que el mundo humano que hemos creado, alguien se lo imaginó en algún momento. Es una creación, es un constructo social, muchas de las cosas. El sistema económico, el sistema político, las organizaciones mismas, son inventos acumulados, ¿no? De muchas personas, pero son eso. Y no vivirlo como cosas que así es, ¿no? Y entonces no tener agencia de la posibilidad de cambio. Es, no, pues es que así es, ¿no? Así en México es, ¿no? No, o sea, así alguien se lo inventó. Estamos invitando a que lo repensemos. Eh, Estoy pensando en varias cosas. Entonces, creo que esta invitación a la reimaginación es también una invitación a entender esto, que alguien más lo inventó en su momento y que eso, que son estos paradigmas o modelos mentales que traemos, también pueden ser cambiados. Entonces, hay un trabajo a realizar a diferentes niveles. Uno es personal. O sea, tienes que darte cuenta que traes un bagaje personal y una formación y una deformación que tienes que analizar y tomar conciencia de eso, ¿no? Eh, y este es un trabajo de nunca acabar. Una de las herramientas que yo estoy aprendiendo ahorita, y hay gente que lleva años explorando esto, es la teoría U. Cómo explorar para descargar ciertas cosas y poder
emerger, ¿no?, con la inteligencia individual y colectiva en algo que pudiera ser posible, ¿no?, en otra posibilidad y ese futuro que puede emerger. También es una invitación a nivel de organizaciones a que de manera colectiva podemos reimaginar el sistema en el cual estamos operando como colectivo, ¿no? Entonces esos acuerdos básicos, como tú decías, ¿no?, el reloj checador. ¿Por qué el reloj checador? ¿No? O sea, ¿cuál es la lógica detrás del reloj checador? Y mucho de las lógicas en las organizaciones parten de la fuerza, o sea, de la imposición de que alguien tiene mayor fuerza que otros e aplica esa fuerza, ¿no? Porque tú como directora podrías haber dicho, ah, pues sí es cierto, es buena idea, ¿no? O sea, sí quiero saber que pues yo te estoy pagando de 9 a 5, pues el reloj checador me ayuda a eso, pero estás forzando algo sobre los colaboradores y como tienen un contrato lo podrías haber hecho. Tú dijiste no, pero es esa lógica, donde el 80% de las organizaciones y también las civiles tienen el reloj checador, ¿no? Pero al final date cuenta que eso es lo que estás buscando, o sea, estás forzando a alguien. Entonces el paradigma de la fuerza es un tema a revisar y justamente en Reimagina hay un grupo de colegas y lo recomiendo mucho, lo pondré ahorita en el chat, Radical Purpose, que es una propuesta de revisar ese paradigma de la fuerza en nuestras organizaciones. Hablabas también de pasión, ¿no? Lo que nos une o nos identifica a las personas que estamos en temas de organizaciones civiles es la pasión por lograr una misión. Y hay N misiones que lograr, tanto como en el número de organizaciones que existen. Ahora, me gusta luego analizar ciertas palabras. La palabra misión, la palabra estrategia, la palabra competencia, la palabra competir, todo viene del rollo de la guerra, ¿no? De un paradigma de la escasez. Ayer justamente teníamos una fogata hablando de la abundancia. ¿Cómo cambiamos de pensar del paradigma de la escasez, donde estamos compitiendo por fondos y luego todas las OSCs están compitiendo por los mismos fondos, con las mismas propuestas y compitiendo unas con las otras? ¿Qué pasaría si cambiáramos a una perspectiva de la abundancia, ¿no? Y en vez de estar compitiendo, construyamos realmente colaboraciones genuinas para construir un ecosistema donde podamos llegar con una propuesta a la Fundación X y decirle, mira, nos juntamos porque vimos que estamos haciendo cosas complementarias. Aquí está esta propuesta que creemos que ayuda a que cada una de nuestras organizaciones logre su misión para cambiar esta situación en esta comunidad, por decir algo, ¿no? Pero no, lo decimos en el papel y en las palabras muchas veces, pero cada quien está escribiendo su propuesta, ¿no? Por separado y hablando de comunidad y hablando de colaboración y hablando de ecosistemas, ¿no? Pero en realidad estamos compitiendo, porque estamos partiendo desde una lógica de la escasez. Bueno, habiendo dicho eso, la invitación de este tipo de organizaciones reimaginadas, y reimaginadas no es que sea un tipo de, ¿no? No somos otra forma de ser organización, más bien, insisto, Reimagina es un espacio de encuentro donde hay mucha confluencia de términos y tipos y nombres que cada quien le ha ido poniendo cosas, pero voy a agarrar las de organización STIL. En capitalismo consciente también se debe hablar de eso, en las empresas B también se habla de pensar que una organización, empresa privada o social o pública, no vive para la misión, sino vive para emular el propósito de vida que tiene esa organización. Y entonces me gusta a mí en francés el verbo être, significa ser y estar. Es como el to be en inglés, ¿no? En español hablamos de ser y estar. Pero me gusta esto porque el propósito es la definición de la razón de ser de la organización, pero también de la razón de estar y existir de la organización. Y algo que me gusta que se habla en estos rollos es de que, a diferencia que en una planeación estratégica la misión se define por la organización, o sea, a esto queremos llegar, el propósito se descubre. Es una invitación a decir, a ver, ¿qué está el mundo requiriendo
cuáles son como nuestros talentos, lo que somos buenos, buenas en hacer en esta organización y qué nos está pidiendo el mundo hacer. Y el mundo es pues, las comunidades con las que colaboramos, la academia, el gobierno, el medio ambiente, ¿no? Y definir ese propósito. Y aquí, con esto acabo, al ser organizaciones con propósito, me corregirán ustedes, pero estamos viviendo también un vacío de propósito personal. Pues estamos en crisis, ¿no? En la que, pues sí, trabajo, pero por ese intercambio, ¿no? Entre mi trabajo, mi conocimiento, mi tiempo, por una remuneración. Pero nos encontramos con la necesidad, y el voluntariado es un buen ejemplo, que siempre ha sido básico en las organizaciones civiles, porque yo colaboro, pero no por la remuneración, sino porque siento que se alinean los valores y propósito personal con el propósito y los valores de la organización. Y estoy dispuesto entonces a contribuir a ese propósito con mi tiempo, con mi trabajo, con mi expertise. Y si eres colaborador pagado, pues qué bueno que me pagan, ¿no? Porque necesito dinero para otras cosas de la vida. Entonces, esta invitación no es nada más la pasión, creo que la pasión es cuando se alinea lo que para mí es importante con la misión o la invitación a pensar en el propósito de la organización. Y emana ahí, porque la pasión se acaba, o sea, la pasión, uno se cansa, ¿no? Porque es fatigante el trabajo que hacen las organizaciones civiles, sobre todo porque cargan con queremos cambiar el mundo, y esa es una gran responsabilidad, ¿no? Mi invitación en Witopía, o nuestra invitación en Witopía es cambiemos el mundo, pero cambiemos desde adentro de cómo funcionamos de organización para entonces ser la expresión que queremos ver en el mundo. Porque lo que vemos es una incongruencia entre el hacer y ser de las organizaciones civiles. No todas, pero muchas, entre una supermisión de la democracia, entras a la organización y aquí se dice lo que yo digo, cero democracia. No, o sea, es una disonancia cognitiva para quienes somos parte de esa organización que dices, ¿qué onda? O medio ambiente, vamos a cambiar el mundo. Ah, pero viajamos en primera clase y volamos lo más que podamos para cambiar el mundo, ¿no? Por decir un extremo. Ya me callo porque hablo y hablo. No, pues esa es la idea. Estos espacios de cafecito con expertos es escuchar a los expertos a que nos platiquen y nos cuenten. Son solo 45 minutos, a veces nos vamos hasta una hora, que se nos van como agua, se nos van como café. Este, pero bueno, esa es la idea justo de estos espacios. Y Alan, yo me quedo con una pregunta que quizás algunos de los que están en este espacio se están haciendo igual que yo. O sea, ¿qué pasa si estamos en una organización que tiene estas características? O sea, es decir, que su ser y su propósito y su interior no hay mucha congruencia. ¿Cómo damos los primeros pasos? O sea, ¿cómo empezamos? ¿Cuál sería alguien como ustedes, como Witopía, como Reimagina? O sea, ¿por dónde empezar? ¿Cuál sería el primer paso? Porque a veces, y nos pasa, tú dices la pasión se acaba y uno se cansa. Cuando estás en una organización, estás con muchas cosas, ¿no? Estás efectivamente queriendo cambiar el mundo y luego tienes que pensar y además tengo que hacer esto otro, ¿no? Además tengo que reestructurar mi organización. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cuál sería, en tu experiencia, con tantos años de trabajar con tantas organizaciones, de ver cambios profundos en las organizaciones, cómo se empieza? Perdón. Ahorita que dijiste cafecito con experta y experto, pues el cafecito es una conversación, ¿no? Y aquí más bien ha sido la entrevista. Yo te la devolvería nada más para tener tu input, ¿no? Tú, ¿no? Que has dirigido organizaciones, ¿no? Y ahora diriges a mi Media, ¿qué harías tú? Y luego te doy mi respuesta. Ok, pues yo si tuviera que empezar, obviamente empezaría creando los espacios para reflexionar, ¿no? Así lo he hecho en las organizaciones en las que he estado. Em, Alguna vez un jefe me dijo que el mejor jefe no es el que sabe más, sino es el que escucha más. Y escuchar en este mundo está poco valorado. Entonces, para mí el primer paso siempre ha sido escuchar a las personas que trabajan conmigo, escuchar a los consejos, escuchar,
y después crear espacios en donde se dé oportunidad de decir, bueno, ¿qué podríamos hacer diferente para que nuestra misión, que ya me gusta más ahora que me dices que la misión está muy ligado a cuestiones de guerra, que nuestro propósito se cumpla, que tengamos el impacto que queramos tener en el mundo? Entonces, así lo he hecho. No siempre me salen, no siempre son procesos. Yo soy muy desesperada, eso es un defecto que tengo, y me gusta ver los cambios rápidos, y estos cambios no se dan rápido. Entonces, tengo que respirar y decir, bueno, que hay que seguir estos procesos y darles el tiempo que se necesitan para lograr llegar a donde queremos llegar. Y ese donde queremos llegar, pues no solo es donde yo quiero llegar, sino es donde todos queramos llegar, ¿no? Ahora dime tú, que tú eres el experto. Bueno, yo ya, No me soy de esas respondes. personas que le huyen al término experto, pero voy a decir, con la experiencia que he tenido, ¿no? Y la experiencia y la curiosidad, ¿no? Por explorar estos temas, eh, te comparto. O sea, yo coincido con lo que dices, ¿no? La escucha es importante. Y hay gente que tenemos más como disposición y parece que a mí me sucede mucho, ¿no? Que yo escucho a personas y de repente ya no están nada más hablando, sino están llorando, ¿no? Como diciendo, entonces, por alguna razón evoco también la confianza de que me puedan decir lo que quieran y creo que estudié la carrera incorrecta. Entonces me vuelvo así como terapeuta organizacional, sin tener el título. Pero bueno, yo algo que estoy entendiendo en la escucha, y lo he ido teniendo como en diferentes parámetros, pero voy a regresar otra vez a lo que estoy aprendiendo y recomiendo mucho que busquen teoría U. Se habla de 4 niveles de escucha, ¿no? Una es de cargo información y recibo información. La otra es la escucha dialógica, ¿no? O sea, que debatimos, pero realmente estamos tratando de ganar en la conversación. Mi idea es mejor que la tuya, pero nos estamos escuchando. El siguiente nivel, y es hacia abajo, o sea, porque estás buscando llegar a un nivel más profundo de escucha, eso es lo que entiendo, es la empática, donde logro ponerme en tus zapatos para entender qué es lo que me estás tratando de decir, tratando de alejarme un poco de mi idea y de mi lógica. Y finalmente, la invitación a lo que se llama, entiendo, la escucha generativa, que es, te escucho, te entiendo, me pongo en tu lugar y contribuyo con otra idea y juntas estamos construyendo una nueva lógica, ¿no? Entonces, la escucha es fundamental, estoy totalmente de acuerdo, y crear las condiciones para esa escucha generativa y no confundirla con los otros niveles que no son suficientemente buenos para una transformación personal y colectiva. Mi recomendación generalmente cuando me dicen, oye, mi organización está fatal, sobre todo si eres colaborador y no eres él o la líder, ¿no? De la organización, es búscate otra organización. No sé, no trates de cambiar las cosas, ¿no? Porque es muy difícil. O haz algo tuyo, ¿no? E invita a otros que estén en la misma lógica, o busca una organización que ya se esté planteando y replanteando. Entonces, escapa. Si puedes, escapa. Si eres la persona que está liderando y hay un interés genuino en cambiarlo o ves la oportunidad que sí hay espacios para empezar a tener estos espacios de escucha, eh, pues impúlsalo, ¿no? ¿Y cómo es esto del impúlsalo? Creo que mencionaste otra cosa importante de la importancia de la paciencia. Estos procesos son complicados, o sea, cambiar uno mismo, ¿no? Hay gente que dice, no, todo el mundo somos lo mismo y nunca cambiamos. No, claro que sí, vamos cambiando. A mí me ha costado trabajo ir pensando en esto que, claro, y yo lo vivo, ¿no? Y yo busco cambiar en mí, ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertos patrones, ciertos modelos mentales, pero es complicado. Si es complicado para uno, pues no se diga en colectivo. Entonces, la paciencia es fundamental. Hay una frase que me gusta mucho de estrategia emergente que escribe este libro Mary Brown sobre estrategia emergente. Dice, vamos a ir tan rápido eh, como la confianza se vaya logrando.
y es una frase más poética y ahorita la estoy, pero es algo así, ¿no? Es tan rápido como la confianza, ¿no? Entonces, tienes que ir construyendo los espacios de confianza, porque puedes llegar tú también como líder a haber leído un libro, el de Leo Ravier, el de Friedrich Laloux, y decir, no, es que la neta del planeta, mañana empezamos. Con todas las prácticas negativas que tienes que crear las condiciones de seguridad y de confianza para que la gente diga, ah, sí es cierto, o no se leyó un libro y ahora nos está dando tole con el dedo, o nos está haciendo algo que en realidad no es un cambio profundo, es muy superficial. Porque al final todas las tensiones que vivimos en una organización es como un iceberg, ¿no? Es la expresión de las estructuras, de los paradigmas, de los modelos mentales, y dice también la teoría hoy, como de la fuente de las cosas. Pero luego nos quedamos en los síntomas. Entonces, ya tratando de acabar mi respuesta, y podríamos seguir hablando de cómo podría ser, y hay muchos caminos, me gusta esta idea de la expedición hacia la cumbre en Reimagina, que es, hay muchos caminos a la transición o a la transformación organizacional. Hay ciertas bases que hay que ir construyendo, principios, y se habla mucho en diferentes libros de esto. Entonces, la confianza es uno, pero la otra, y lo decíamos justamente ayer en un webinario de Utopía, que es pian pianito, ¿no? O sea, poco a poco, ¿no? Cambia una cosa, ¿no? A la vez. Ve experimentando, la invitación también a la experimentación continua, y si esa práctica que incluiste, por ejemplo, la ronda de check-in en tus reuniones, ¿no? Ahora sí que pega, como decimos en México, funciona y se acepta, solita esa práctica se va a reproducir en la organización, ¿no? O sea, se va a expandir. Si es una práctica que no funciona, va a haber mucho rechazo. Entonces, no es el momento. Tal vez, aunque sea buena idea, no es el momento. No hay la confianza de dar ese paso. Explora otra práctica, ¿no? Y entonces, con este sentido de la experimentación continua, pruébalo, experimentalo, socialízalo, reflexiónalo, y si vemos que funciona y nos gusta, seguirá y vamos al siguiente paso, y así. Y entonces, en vez de pensar en las grandes reingenierías organizacionales, pensar en las micro reingenierías organizacionales, ¿no? Y de Oye, ahí Alan, yo tengo más preguntas, pero se nos acabaron los 45 minutos, pero también me gustaría ver si alguien de las personas que está aquí quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna reflexión, también para que no solo sea yo haciéndote las preguntas. Y también invitar, si me encantaría poder tener un café con experto, con quien decías que les he enseñado mucho de la teoría U, pues por ahí sí me puedes pasar el dato y lo invitamos al próximo cafecito con expertos. aquí está conectado, se llama Joel Frankie, y que ponga ahí su correo ya de una vez en el. Ok. Aquí está, él tiene todo. No, tampoco le gusta decir experto, pero tiene más años de experiencia acompañando, ¿no? Ya, Usando. uso este tema de experto. En realidad no somos expertos en nada, pero siempre, al menos en mi viaje personal en este mundo de las organizaciones civiles, para mí ha sido importante tener mentores. Yo siempre he tenido personas, y te incluyo en esos mentores, a quienes he buscado en momentos importantes, a quienes he hablado y dicho, oye, estoy en esta situación, ¿tú cómo le harías? Y hay confianza y no es que sea el gurú en todo, pero estos espacios en donde aprendes de alguien, me parece que son muy ricos y que pocas veces se dan. Eh, y, es, y bueno, para mí ha sido importante y por eso lo fomento, ¿no? El buscar estos mentores, en este caso, este cafecito, pues es como tener un espacio chiquito quizás con alguien que te pueda aportar algo que te sirva en tu vida y en tu organización. Bueno, no quiero seguir hablando, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo de las personas que están con nosotros. Sí, sí, para que pueden levantar la mano, pueden quitar su micrófono. A ver, por aquí hay una pregunta. ¿Dónde podemos encontrar más información de la iniciativa que comenta Alan? ¿Qué fuentes, podcasts, blogs, sitios web de información recomiendan para actualizarnos sobre buenas prácticas de ambiente organizacional? Muchas gracias, Jackie, por tu pregunta. Bueno, ahí estoy poniendo el link de Reimagina, y cada vez la página web la seguimos
actualizando y de hecho va a tener toda una sección de recursos en donde estarán así como blogs, artículos, libros, ¿no? Y links a esas otras comunidades de aprendizaje y movimientos para que, como decía al principio, ahí está el buffet y escoge lo que quieras del buffet, ¿no? Porque me parece también algo importante, que, que no hay un solo modelo de transición, no hay un solo modelo de gestión. Cada organización inventa el suyo y encuentra la receta que más le acomode, digamos, ¿no? Entonces esa creo que es que la invitación de Reimagina. Y coincido contigo el tema de la mentoría, como al final es compartir la experiencia, ¿no? Y a mí me gusta la frase que se usa mucho en sociocracia, que es toma y deja lo que quieras, ¿no? O sea, hay una toma de decisión que propone o que se menciona en el libro de Frédéric Laloux, que es la toma de decisiones por consejo o por asesoría. Quiere decir, yo en una organización autogestionada busco el consejo de personas que van a ser afectadas por la decisión o que creo que tienen más experiencia yo, aunque yo me toca a mí hacer la decisión, entonces busco el consejo y a partir de eso tomo y dejo lo que quiero y tomo la mejor decisión que yo creo que es para X o Z cosas, ¿no? No es la validación típica que hacemos en el trabajo de, a ver, te pregunto y luego tomas la decisión, lo haces, sale mal y entonces, ay, no, pero es que tú me dijiste que estaba bien. No, no, no. Eso es trampa, eso es validar. El consejo es más bien, yo tomo la responsabilidad de la decisión y con las consecuencias que eso tenga que venir, ¿no? O sea, la responsabilidad al final como palabra de responder y de respondo a, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Alan. Muchas gracias por darnos este tiempo, por regalarnos este momentito en el que nos, nos compartiste de tu experiencia. Gracias a todos los que se tomaron también el tiempo de estar aquí con nosotros. Recuerden, tenemos cada 15 días, cada miércoles, o sea, un miércoles sí, un miércoles no, tenemos un invitado con mucha experiencia que nos comparte sus conocimientos. Todos los jueves tenemos herramientas que pueden bajar de forma gratuita. Estamos dando cursos desde cómo crear una campaña, cómo ser más efectivos en la recaudación, cómo evaluarnos como organización, etcétera. Entonces, bueno, síganos en redes sociales, estén pendientes de las invitaciones que tenemos. La idea es, tenemos muchísima confianza en las organizaciones civiles, creemos que están haciendo un cambio importante en el mundo y a medida que esas organizaciones civiles tengan más herramientas, pues vamos a tener un mundo más justo, más sostenible, un mundo más feliz. Así que bueno, con eso me despido. Les agradezco mucho este tiempo, en especial Alan, te agradezco mucho este tiempo y pues sigamos reimaginando la forma en la que trabajamos y construyendo un mundo mejor. Gracias a ti, Ana, por la invitación y a quienes estuvieron aquí hoy. Y gracias al equipo de Samia.